Libro primero, El desaparecido de Tafí del Valle, capítulo 1. Conocí a Belicena Vilca cuando se encontraba internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla de la ciudad de Salta, con diagnóstico de demencia senil irreversible. Siendo médico del pabellón B de enfermos incurables, he debido prestar atención a la referida enferma durante un largo año en el que apliqué todos los recursos que la ciencia psiquiátrica y mi extensa experiencia en la profesión me brindaban para intentar vanamente su recuperación. Como se verá más adelante, su historia fue escrita por ella misma en tanto permanecía en aquel triste encierro. Dedicó a ese fin todo el tiempo disponible, que era mucho, pues la Junta Médica la había autorizado a escribir, dado que tal actividad redundaba en evidentes resultados terapéuticos sobre el ánimo de la paciente. Sin embargo, nadie sabía a qué se referían sus escritos y si ellos revelaban alguna coherencia lógica, información que hubiese sido útil poseer para confirmar o corregir el diagnóstico adverso. Dos motivos impedían conocer el contenido de sus manuscritos. El primero y principal consistía en que la enferma escribía en quechua santiagueño, una lengua que solo se habla en su región natal. En secreto, al parecer, Belicena Vilca tradujo los manuscritos al castellano pocos días antes de morir. El segundo motivo era el celo homicida que ponía en evitar la lectura de los textos, lo que se tradujo un día en un violento incidente con una enfermera que osó posar los ojos sobre una de sus páginas. Mas como lo que interesaba era mantenerla tranquila y la escritura contribuía a entretenerla en ese estado, se optó por no contradecir sus maníacos deseos y se le permitió ocultar los manuscritos en un portafolios del cual no se separaba en ningún momento. No obstante, parte de su historia me fue relatada por ella misma mientras duró su convalecencia, ya sea mediante largos monólogos a los que frecuentemente la llevaba el psicoanálisis, en los días en que cierta estabilidad mental permitía esta terapia o involuntariamente cuando el tratamiento de narcosis la sumía en un pesado sopor durante el cual, sin embargo, no disminuía nunca la actividad oral. Naturalmente, no podía darse crédito de sus declaraciones, no solo por su condición de enferma mental, sino por el tenor de las mismas, que eran increíbles y alucinantes. Nunca podría calificarse con mayor justicia a su relato como a la historia propia de un loco. La situación de aliñada de Belicena Vilca seguramente desalentará a los lectores sobre la veracidad de los sucesos narrados. Es comprensible, pues tan solo un año atrás yo mismo hubiese hecho todo lo posible por impedir la divulgación de un material que la prudencia y la ética profesional aconsejan mantener en los reservados ámbitos de la historia clínica y el legajo personal. Pero he aquí que la súbita muerte de Belicena Vilca vino a trastornar este racional punto de vista y me llevó a pensar que la historia registra el paso de venerables figuras por las celdas de célebres loqueros. Recordé a Nietzsche, Ezra Pound, Antonin Artaud, el ajedrecista Murphy, el matemático Cantor y muchos otros. Razoné que aquellos famosos personajes presentaban cuadros de esquizofrenia aguda, como mi paciente, lo cual significa que la conciencia se halla fragmentada, aunque no disuelta, y pueden eventualmente producirse estados de lucidez temporal donde la conducta es más o menos normal.
Me dije que si el cantor elaboró la genial teoría de los números transfinitos en el manicomio y si Nietzsche durante sus 10 años de internado podía citar a Homero, Empédocles y casi cualquier clásico de memoria y en griego antiguo, era posible en una medida infinitamente menor que el relato de Belicena Vilca fuese en parte verdadero. Claro, este silogismo aparentemente inconsistente sorprenderá al lector, pero es que todo esto lo pensé deprisa, muy deprisa, porque Belicena Vilca había sido asesinada. Capítulo 2. Aquel desagradable suceso perturbó la marcha impecable del nosocomio, sumiéndonos a todos en un estado de malestar y angustia indescriptible. Especialmente afectado resultó nuestro director, el eminente doctor Cortés, quien temía que el escándalo llegase a mancillar el nombre del ilustre prócer local que lleva al hospital, hecho que, según su clara lógica, influiría en los cheques que la poderosa familia del finado hacía llegar mensualmente. No cansaré al lector con detalles porque este caso fue muy comentado por la prensa y si desea hacerlo puede consultar el diario El Heraldo de Salta en las ediciones de la semana que va del 7 al 15 de enero de 1980, donde hallará toda la información. Solo recordaré aquí lo esencial, ya que el desarrollo de este verídico caso requiere considerar las extrañas circunstancias en que ocurrió el crimen y el misterio que lo rodeó y que aún persiste, pues la policía no logró esclarecerlo y dignos funcionarios manifiestan dudas sobre si ello será posible algún día, porque dos elementos tan absurdos como irracionales intervienen de manera definitiva en el fatal desenlace, impidiendo toda posibilidad de realizar conjeturas coherentes. El primero es un hecho inobjetable verificado. El crimen se concretó en una celda para enfermos psicóticos, herméticamente cerrada con una pesada puerta de acero entre las 00 horas y las 2 horas del 6 de enero sin que nadie, absolutamente nadie, hubiese entrado durante ese lapso. Esto se comprobó felizmente gracias a un suceso fortuito, siendo la noche anterior, 5 de enero, es decir, día de festejo de Reyes Magos, parte del personal fue a repartir regalos al Hospital de Niños y al Orfelinato San Francisco de Asís. Entre ellos estaba nuestro eximio director, doctor Cortés, quien a las 23 horas ya había regresado luciendo aún el traje de Papá Noel y después de efectuar la recorrida diaria que desde incontables años realizó por todos los pabellones para recoger los informes finales. Pues bien, el propio doctor Cortés vio por última vez viva a Belicena Vilca a las 23:50 horas, cuando a raíz de una crisis histérica en su segunda fase promovió un general desorden en el pabellón B. Corría desesperadamente en el reducido espacio de su celda, con los ojos fijos y desorbitados, mientras gritaba «Pachachutki, Pachachutki», palabras que en ese momento eran incomprensibles, si bien reconocimos que se trataba del idioma quechua. Por otra parte, el ataque era sintomáticamente anormal en ella. El doctor Cortés ordenó una inmediata dosis de Valium, sumiendo a la infortunada Belicena Vilca en un sopor del que solo habría de salir un instante para ver la muerte de cerca. Tal como lo sugería la expresión del tremendo horror con que se hallaba acrispado su rostro cuando fue encontrada ya muerta 3 horas más tarde. Y aquí surge el misterio, el primer elemento que desconcertó y sorprendió a los avesados policías. Luego de ser atendida la paciente serían las 00 horas. Todos nos retiramos de la celda, siendo esta cerrada por el doctor Cortés,
quien inadvertidamente guardó la llave en uno de los bolsillos de su traje de Papá Noel, olvidando luego depositarla en el tablero general de llaves. A las 3 de la mañana, al ir la enfermera de turno a recoger la ronda habitual, notó la falta de la llave, de la cual nadie supo dar parte. Dedujo de ello que habría sido llevada por el doctor Cortés y como los duplicados se encuentran en la oficina del mismo, no le quedó otra alternativa más que llamarla a su casa. No fue necesario hacerlo, pues la operadora del conmutador interno informó que el doctor aún permanecía en el hospital, aunque estaba a punto de retirarse. Avisado de su error, decidió subir al pabellón B para entregar la llave y realizar una breve inspección ocular, es decir, que durante esas 3 horas la llave, único medio para abrir la puerta blindada de la celda, estuvo en poder del doctor Cortés, pero el director del hospital era un hombre de reconocida trayectoria social, cuyas virtudes morales han sido siempre exaltadas, como ejemplo digno de emulación y de quien por último nadie osaría dudar, ni siquiera el experimentado policía Maidana, a cargo de la investigación del caso. En fin, el doctor Cortés abrió la puerta de la celda, acompañado por mí y la enfermera García exactamente a las 3:05 horas. Un olor penetrante y dulzón fue lo primero que nos llamó la atención. Era una fragancia como sahumerio de sándalo o incienso y resultaba tan fuera de lugar allí que nos miramos perplejos. Pero esto solo fue un instante, pues lo que vino después concentró toda nuestra atención. Belicena Vilca yacía en su lecho, sin duda muerta desde un tiempo atrás, con el cuello tumefacto a causa del estrangulamiento a que había sido sometida. El arma homicida, una cuerda color marfil, estaba enlazada aún en su cabeza, pero suelta ya, y los dos extremos caían suavemente sobre el pecho hacia el costado de la cama. Era un espectáculo tan horrible que la avesada enfermera García lanzó un grito de espanto y tambaleó hacia atrás, debiendo sostenerla por los hombros. A pesar de que mis piernas no se hallaban del todo firmes, y no era para menos, la muerta tenía las manos cerradas sobre las frazadas a ambos lados del cuerpo, posición en que debieron estar en el momento de la muerte, y que la rigidez cadavérica conservó, lo que indicaba que no se había defendido de su misterioso asesino. Esto debió infundirle tal terror que, aún observando cómo le pasaban el lazo por el cuello y luego sintiendo que el mismo se cerraba y le cortaba la respiración, solo atinó a aferrarse desesperadamente a la frazada. Tal deducción se afirmaba al contemplar el gesto de la cara, los ojos muy grandes y desorbitados, y la boca entreabierta, permitiendo ver la lengua hinchada, que parecía quebrarse en una palabra inconclusa, algo que quizá ya nunca sería pronunciado, quizá la misteriosa Pachachutki. Expondré ahora el segundo elemento absurdo e irracional que, al intervenir con el peso contundente de lo concreto, eliminó cualquier esperanza de obtener una pronta y simple solución. Me explicaré mejor. El hecho incomprensible de que la puerta estuviese cerrada con llave cuando se cometía el crimen, primer elemento, podía pasarse por alto, estableciendo las hipótesis lógicas, aunque improbables, de que el asesino poseyese otra llave o que existiese una conspiración por parte de miembros del cuerpo médico, etc. Al fin y al cabo, tales hipótesis las formulaba la policía, y lo que ellos pretendían era despojar al caso de todo misterio o ilusión sobrenatural. Pero la cuerda color marfil, segundo elemento, consistía en un objeto demasiado tangible para pasarlo por alto. El segundo elemento fue la evidencia de que algo siniestro e irracional se había instalado irresistiblemente entre nosotros. Se trataba de una cuerda de 1 metro de largo, construida con cabello,
al parecer humano trenzado y teñido, pero lo insólito estaba representado por las dos medallas de oro, una en cada extremo girando locamente en dos pequeños conos de oro. Las medallas en sí constituían lo más absurdo del conjunto, exactamente iguales en sus formas de estrella de David, no lo eran sin embargo sus grabados e inscripciones. Una de ellas llevaba cincelado en relieve un trébol de 4 hojas labrado en el hexágono central. La otra mostraba un fruto que indudablemente correspondía a la granada. Yo las encontré parecidas a ciertas joyas masónicas que vi en una exposición de Rotary Club, pero la familiaridad terminó en cuanto hice memoria y razoné que el único punto de semejanza entre estas y aquellas era la estrella de David, que, como todos saben, está formada por 2 triángulos equiláteros entrelazados. Es un símbolo adoptado desde hace milenios por el pueblo hebreo para identificarse, tal como puede comprobarse hoy día viéndola en la bandera del Estado de Israel. Las partes posteriores de las medallas llevaban inscripciones, mas estas, lejos de aclarar algo, aumentaban nuestra confusión, pues estaban redactadas en 2 idiomas distintos. Una frase grabada horizontalmente en el centro estaba escrita en caracteres hebreos, aunque tales signos no eran los mismos en cada medalla. Rodeando estas palabras había otra inscripción en letras latinas, esta vez idéntica para ambas joyas. En ese momento nadie pudo aclarar a qué idioma pertenecía. Ada Aes Sidedraoi Makhch. Las palabras hebreas por su parte decían en la granada y en el trébol. Como se comprenderá, esta curiosa cuerda enjollada daba toda la sensación de ser algo de uso ceremonial o religioso, atributo que el oficial Maidana captó de inmediato, pues al examinarla no pudo evitar un gesto de repugnancia y una exclamación: «¡Puaj! Esto es judío». Capítulo 3. Yo sé que mucha gente poderosa de nuestro país considera que todo correcto oficial de policía debe profesar imprescindiblemente la ideología nacionalista, y sé también que dicha indefinible ideología se opone a los grandes internacionalismos tales como el marxismo, la masonería, el sionismo, las corporaciones multinacionales, etcétera, y hasta la política exterior de las potencias imperialistas. En la ideología nacionalista es creencia corriente que todas esas vastas organizaciones convergen en una cúpula de poder situada en algún lugar del mundo, verdadero gobierno secreto al que llaman sinarquía internacional. La sinarquía habría desarrollado una estrategia cuya ejecución ha de conducir a la formación de un gobierno mundial que regiría sobre todas las naciones de la Tierra. Las diferencias y contradicciones que se advierten entre las grandes organizaciones mencionadas serían de orden táctico y puramente exteriores. En los vértices de poder todas coincidirían y los esfuerzos generales estarían encaminados a cumplir la estrategia sinárquica. En la ideología nacionalista es dogma desde hace un siglo que la sinarquía ha sido fundada por los judíos con la pretensión de asegurarse el dominio del mundo y dar así cumplimiento a profecías emanadas de la Biblia y a mandamientos del Talmud. Por eso los nacionalistas que sostienen estas ideas suelen odiar ardientemente a los judíos. No me sorprendió entonces la exclamación antijudía del oficial Maidana, pero entendiendo que se trataba de una impresión apresurada, traté de hacerle comprender que atribuir un origen judío a la cuerda homicida solo porque las medallas tenían forma de estrella de David era cuando menos aventurado. En efecto, tal símbolo
Es utilizado también por otras religiones o sectas como la masonería, la teosofía, los rosacruces, las iglesias cristianas, etcétera. Además, le dije, estaba la granada y el trébol constituyendo una combinación extraña, y las inscripciones indescifrables y el cordón de cabello teñido. No sería tan fácil calificar el conjunto. Aunque parezca increíble, algo faltaba en la celda de Belicena Vilca: el portafolios con todos sus escritos. La policía, al enterarse de su contenido y considerarlo como absolutamente carente de valor, descartó de inmediato una posible sustracción y se negó terminantemente a vincularlo al móvil del crimen. Antes bien, intentó persuadirnos a nosotros de que el portafolios pudiese haber ido a parar al incinerador del hospital, sea por accidente, sea por represalia de alguna enfermera fastidiada por el excesivo celo con que lo cuidaba la enferma. Capítulo 4. Ya se sabía en el hospital sobre Belicena Vilca. Llegó en diciembre del 78 en una ambulancia del ejército. Dos fornidos suboficiales la acompañaron hasta la oficina del director y entregaron a este una carta del jefe del 230 Regimiento de Caballería con asiento en Salta, coronel Mario López, junto con un sobre conteniendo documentación y una ficha médica. En la carta, nos informó luego el doctor Cortés, el coronel le solicitaba que ingresara como paciente del hospital a Belicena Vilca, quien padecía una enfermedad mental debidamente comprobada por los médicos militares que firmaban los estudios adjuntos. La mujer, oriunda de la provincia de Tucumán, tenía un único hijo desaparecido durante la Gran Represión de 1977. Ignorando el paradero de este y aparentemente abrigando la certeza de que las autoridades le negaban información, comenzó a moverse resueltamente por varias provincias del norte argentino e incluso salió del país viajando por el interior de Bolivia y Perú. Esa conducta resultó sospechosa para los servicios de inteligencia, quienes la sometieron a intensa vigilancia y finalmente la detuvieron. Fue durante los duros interrogatorios que se consideró la posibilidad de que Belicena Vilca estuviera mentalmente desequilibrada, por lo que luego de las consultas a médicos militares se había dispuesto su traslado al Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla. En cuanto al hijo, el ejército nada sabía de su paradero ni si militaba en alguna organización subversiva. Su desaparición justamente alertó a las autoridades, pues se pensó que había pasado a la clandestinidad. Esta idea se afirmó al conocerse la sorprendente actividad de la madre, asunto que motivó finalmente su detención. La información precedente la suministraba el coronel para que no se diera crédito a las historias o a los reclamos que pudiera hacer la enferma. Según el doctor Cortés, el tono de la carta no admitía réplica. Era casi una orden internar a Belicena Vilca. En su criterio se debían considerar dos posibilidades: o la mujer enloqueció durante el interrogatorio, o la historia que planteaba el ejército era real. Lo que debía descartarse de plano era una tercera variante, que supiera algo sobre la subversión. En ese caso habría sido ejecutada. Corrían tiempos difíciles en ese entonces. La Argentina, ocupada militarmente en 1976, venía soportando una represión tremenda que comenzó con el exterminio de los famosos guerrilleros nihilistas, tal la calificación oficial, y concluyó con un baño de sangre digno de Calígula, donde cayeron, amén de los míseros guerrilleros, gente de toda la haya. Los muertos y desaparecidos se contaban por millares, y en atmósfera tan peligrosa no era bueno para la salud discutir las directivas militares.
Ya vendrán tiempos mejores, nos decía el doctor Cortés. Recuerden que los militares se rigen por las leyes de la estrategia y con su habitual erudición nos citaba Maquiavelo, genio de la estrategia, que en su obra El Príncipe dice: el apoderarse de un Estado, todo usurpador debe reflexionar sobre los crímenes que le es preciso cometer y ejecutarlos todos a la vez, para que no tenga que renovarlos día a día, y al no verse en esa necesidad pueda conquistar a los hombres a fuerza de beneficios, porque las ofensas deben inferirse de una sola vez para que durando menos hieran menos, mientras que los beneficios deben proporcionarse poco a poco a fin de que se saboreen mejor. Esta era para el doctor Cortés la filosofía del gobierno. Recuerdo como si fuera hoy cuando acompañaba a Elisena Vilca al pabellón B, impresionado por su trato culto y su sencilla prestancia. Sin ser realmente alta, lo parecía debido a su cuerpo menudo pero erguido. El cabello negro y lacio de suaves filamentos le caía hasta la cintura, los ojos ligeramente rasgados eran verdes y la nariz algo prominente daba un efecto de firmeza al rostro, enmarcado en un óvalo casi perfecto. Su boca proporcionada era de labios carnosos, las cejas pobladas y rectas sobre los ojos. Todo en ella emanaba un aire vital que para nada delataba una edad de 47 años, y a pesar de que los rigores pasados dejaron su huella demacrante, se adivinaba que en su juventud había sido una mujer de extraordinaria belleza. Los estudios realizados en el hospital confirmaron que Belicena padecía algún tipo de esquizofrenia, por lo que el doctor Cortés, no tan sensible a consideraciones estéticas, decidió mantener el diagnóstico de los médicos militares: demencia senil irreversible, aunque tal valoración fuese totalmente injusta. Mientras caminaba por los pasillos rumbo al pabellón B, recibí la primera de las incontables sorpresas que me daría el trato con Belicena Vilca y su extraña historia. Leyendo el letrero de material plástico con mi nombre abrochado en el bolsillo de la chaquetilla, dijo: Doctor Arturo Signagel, tiene usted un nombre mágico. Eso de la garra victoriosa, ¿lo sabía? Supongo que sí, respondí, mientras traducía mentalmente. Arturo, del griego arctos, significa oso. Sieg quiere decir victoria en alemán y Nagel, garra, en el mismo idioma. Lo que me sorprende, agregué, es que lo sepa usted. ¿Entiende griego y alemán? Oh, no es necesario, doctor, yo veo con la sangre, sé lo que siempre supe, me dijo con una sonrisa candorosa. Sí que está enferma, pensé neciamente, creyendo que aludía a la teoría de la reencarnación como hacen los espiritistas, clientes permanentes en nuestros pabellones. En ese entonces no podía imaginar ni remotamente que algún día haría esfuerzos inusitados por recordar cada una de sus palabras para analizarlas con gran respeto.